Bien, seguimos transmitiendo en vivo, Rafaela Noticias de sus estudios, y aquí tengo nada más y nada menos que a Jaco Agustín, ¿cómo Así va? es, así es. Un gusto, Acá tenemos un placer. público, Sí. la gente se... Es la barra, la barra. La barra. ¿Qué podemos decir? 30 años de radio, Así es. locutor, periodista, animador, poeta. ¿Cuál es el título que le cabe mejor o todos? El del amigo. El del Porque amigo. el de poeta me queda grande y el de periodista también. Pero bueno, el amigo que recorre la zona, la región y que se hermana, bueno, al paisaje que nos cobija cotidianamente, haciendo esto precisamente, en cada encuentro, Claro. hermanándonos. Bueno, pero nada, hay que ser humilde, digo, Estaba leyendo hoy una poesía que hizo su padre, por ejemplo. Así es. Usted es chaqueño, ¿no? Yo nací en Juan José No sé si lo puedo tutear o yo le Sí, gusté, sí, pero... con todo gusto, si no me hace más viejo. Yo nací en Juan José Castelli, provincia del Chaco, un 22 de mayo del 49. Claro. Así que fíjate vos que hace algunos Qué añitos ya. Y a los 17 años vine a esta zona, a esta región hermosa del país. Me radiqué allí en la localidad de Frán, los primeros años. Claro. Después ya definitivamente en Esperanza y allí estoy, actualmente precisamente. Claro. Y desde allí desprendiéndome Claro. todos los días hacia toda esta zona, ¿no? Yo llevo muchos años aquí en Rafaela precisamente haciendo lo que algunos llaman periodismo, ¿no? Bueno, el otro día comentábamos, habíamos coincidido en una fiesta del amigo Tato Simonelli, y bueno, decíamos que cuando usted llegaba a los pueblos, la gente lo saludaba, lo conoce todo el mundo. Eso me imagino que una de las principales cosas que le ha dado la radio, quizás, el poder charlar con la gente, que la gente lo conozca, la zona, ¿cómo es esa vivencia? Sí, yo comencé haciendo radio allí en Esperanza, en una radio de frecuencia modulada, y después pasé a la AM, aquella gloriosa y querida LT28 de aquellas épocas. Y bueno, no hice ningún milagro, Simplemente comencé a hacer lo que habían dejado de hacer los demás, es decir, recorrer la zona nuevamente, volver a encontrarme con la gente de la región, llegarme a sus casas, que era la radio la que llegaba a sus casas, Claro. no el periodista, no el Jaco Agustín, sino la radio, como decían los amigos en aquella época. Y bueno, fue una época muy, muy buena, muy hermosa, donde aprendí muchas cosas también, y más que nada aprendí a conocer bien la región y la gente de la región. Por eso, claro, cuando hablamos nosotros, tratamos de referirnos a algún tema en particular de la zona, hablamos con fundamento, porque además de conocer la región, reitero, conocemos la gente de la, claro, región. La idiosincrasia por ahí de cada pueblo, de cada lugar. Exactamente. Por allí cuando dicen que los piamonteses, digamos, los, claro, descendientes piamonteses son lo que denominamos comúnmente tacaños. Claro. Uno tiene que bucear un poco en la historia y saber precisamente que aquellos viejos y queridos pioneros llegaron alguna vez a encenderle pueblos y colonias de esta tierra madre, como digo habitualmente aquí, y a fundar un país nuevo a partir de sus propios sueños, a partir de su propio esfuerzo. Ellos fueron los que nos hicieron conocer a la Argentina como el granero del mundo en aquellas épocas, y que además, bueno, yendo al tema específico que te comentaba recién, aquellos abuelos andaban con los dedos fuera de la alpargata, pero trabajaron toda su vida y jamás mandaron a pedir a los hijos, por ejemplo, claro, un plato de comida, porque nunca faltó el plato de comida en la mesa. Era la época donde se guardaba el peso, donde se ahorraba, siempre pensando en la familia. Claro. Y quizá viniendo de una vida de sufrimiento, ¿no? De la guerra de Italia, o sea... Y además aquí el cólera y claro, todo lo que tuvieron que sufrir, que fue tremendo. Esto era la pampa gringa, pero no había nada, absolutamente nada. Bueno, después, con el tiempo, llegó el ferrocarril, después de mucho tiempo, el tranvía que cruzaba por medio de la plaza, precisamente de Rafaela, y bueno, y muchas otras cosas que fueron haciendo lo que hoy conocemos nosotros, ¿no? Que no se hizo soplando y haciendo botellas, se hizo laburando. Yo me estoy enfocando los zapatos mientras hablaba de alpargata acá. Digo, hoy vino bloqueado. El miércoles también me salían los dedos de ahí afuera, no estaba muy... Los abuelos decían, y no se equivocaban, ¿qué decían los abuelos? Las apariencias engañan, y aquí tienen un claro ejemplo. Está bien. De lo que decimos. Bueno. Saco, ¿y hoy estás haciendo Comunidad en Marcha? Así es. ¿En Radio Colón? Estoy en Radio Colón, estoy también en la Radio del Folclore, aquí en Rafaela. Alguna vez... Raíces de mi tierra.
Raíces de mi tierra, sí. Y en este momento estoy aquí en Rafaela Noticias, Claro, que prestigia a la ciudad de Rafaela, la gran región realmente, que nos tiene actualizado permanentemente. Quiero saludar de paso a Marcelito Arias, a quien conozco desde hace muchos años, junto al querido e inolvidable Elías Sánchez, marcaron toda una época también, él lo sigue haciendo aún hoy. Y decía, alguna vez me fui a Radio Nacional por 6 meses, Ajá. contratado por la Unión Industrial Argentina, y me quedé un año, pero nunca dejé esta zona, nunca dejé el ET28 ni la radio de frecuencia modulada donde trabajaba. Después me fui por 6 meses a LT10, y también me quedé un año, pero sin abandonar nunca la zona. Siempre regresé y seguía, digamos, haciendo radio. Yo salía aquí a las 4 de la tarde y a las 6 empezaba en Santa Fe, por ejemplo, Radio Nacional. Varios kilómetros arriba. Anduve varios kilómetros. Y la verdad que he recorrido mucho la región, sí. Nosotros en una época, y Marcelo lo sabe, impulsamos muchas fiestas regionales que hoy son provinciales, son nacionales. Y bueno, que no solamente habla de la parte culinaria, es decir, de la exquisitez que preparan en los pueblos, sino que además sirvió para que las instituciones intermedias, que son las que hacen crecer a las comunidades, allí se muestren también en el espejo de la vida, trabajando, por supuesto. Y bueno, y allí surgieron esas fiestas que hoy identifican a las localidades. Sí, que mucha gente trabaja ahí, le pone el pecho en los pueblos, ¿no? Que cuesta mucho más. Y también escuchaba que siempre bregaste por el tema de la infraestructura, el tema de las rutas, hablando mucho de eso, que a veces la voz de los pueblos no es tan escuchada en las grandes ciudades. Mira, yo hace mucho que recorro, volviendo al tema, esta zona, y por eso te decía que hablo con fundamento, porque conozco la realidad. Yo en aquellas épocas, cuando llegué aquí a incursionar en este camino tan lindo, que es el de la comunicación, por ejemplo, te nombro un pueblo, Ramona. Sí. A mí me sorprendió ver en esta parte del país, porque yo vengo desde Castelli, provincia del Chaco, donde realmente en esa época sí había miseria y faltaba todo. A esta zona del país tan rica, y ver a una mujer, por ejemplo, con un bidoncito de 2 litros, ir a buscar agua para tomar a la comisión de fomento, es decir, a la comuna de Ramona. Claro, el agua de aquí no es apta para el consumo humano, tiene, por ejemplo, mucho arsénico, y allí comenzamos a hacer una campaña por el acueducto. Yo decía siempre, y sigo diciendo, que el Paraná está a 2 pasos, y si hacemos precisamente esos 2 pasos nos caemos dentro del río y no tenemos el acueducto, que es tan importante. Pero como es una obra que no se ve, y que me disculpen los amigos, pero esto lo digo porque lo siento y siempre lo dije, se tarda en hacer. Y es fundamental. En una época Rafaela creció por el ferrocarril. El ferrocarril llegaba, y donde no había pueblos se fundaban los pueblos. Y donde había, como Rafaela en aquella época, ¿qué pasaba? Se agrandaba. Claro. Agrandaban. Y con el acueducto va a pasar lo mismo. Cuando llegue el agua en abundancia, como tiene que ser a toda esta zona, a toda esta región, la misma palabra lo dice, el agua es la vida, vamos a crecer en forma impresionante, impresionante. Y bueno, y otras cosas también, hablamos mucho en lo que respecta a la ciudad de Rafaela, del autódromo, el camino del autódromo, un lugar emblemático de la ciudad de Rafaela. El pavimento. El pavimento, también el pavimento de los pueblos, por donde no solamente sale la producción, que es mucha, sino que cumple una función social fundamental para el crecimiento. Hablamos del arraigo, yo siempre digo que hablemos con la juventud para que no se dejen candilar por las luces de las grandes ciudades, que muchas veces los llevan a vivir en la oscuridad de las grandes villas miseria. Aquí lo que sobra es espacio, pero bueno, la juventud también, los jóvenes que quieren formar su familia, tienen que tener precisamente ese espacio para poder proyectarse. Hoy comprar un lote aquí, un terreno en Rafaela con un sueldo es imposible. Es imposible prácticamente. Imagínate hacer una casa. Claro. ¿Y qué necesita un matrimonio para vivir? Un hogar. Entonces, para que algo cambie tenemos que cambiar nosotros también. Nosotros los mayores tenemos la responsabilidad de abrir ese espacio para que los jóvenes puedan también ser protagonistas directos y no hablar tanto del futuro, sino del presente. Claro. Chaco, vos que tenés experiencia tanto en la radio, digamos, tanto tiempo, ¿cómo estás viendo hoy la comunicación en ese medio específicamente? ¿Te convencen los mensajes que escuchás? ¿Hay de todo? Comparándolo con lo que vos hacías, con lo que vos hacés, digamos, en realidad. Claro, yo vengo de una época donde el respeto era fundamental. Claro. El respeto en todos los órdenes de la vida.
Por eso te decía, cuando se escuchaba algo en la radio, no se decía, habla Marcelo, supongamos alguien. Es la radio. Claro. La radio. Había un respeto. Lo hacia dijo la el otro radio. en todos los aspectos. Hoy todo es mediático. Claro. Y escuchamos algunas cosas que a mí, sinceramente, que vengo de aquella época, me ponen muy mal. Muy mal porque se denigra mucho a la persona, sin pensar en la familia y especialmente a la mujer. Y debemos pensar y saber precisamente que gracias a una mujer nosotros tenemos la vida. Entonces, ¿cómo no respetarla? Nos pasamos de un lado hacia el otro totalmente y nos quedamos en el medio defendiendo, por ejemplo, la familia, que es la esencia de la vida y más que un buen motivo para seguir andando. O sea, hemos perdido algunos valores que son fundamentales. Por ejemplo, nosotros, gracias a Dios, todavía en algunos lugares de esta zona, por ejemplo, es posible el saludo de vereda a vereda. Por si le pasa algo a alguien, supongamos, algún vecino, aunque estemos peleados, corremos para tenderle una mano, porque es la verdad. Claro. Y la gauchada todavía, aunque no crean, en algunos lugares todavía existe la gauchada, gracias a Dios. Porque en definitiva, todos necesitamos de todos. Si algún día llegáramos a comprender o llegásemos a comprender eso, vamos a andar mucho mejor aquí. Todavía hay gente que levanta cuando alguien hace dedo, por ejemplo. Sí, señor, sí, señor. Y nosotros, a las maestras rurales. Yo, por ejemplo, que viajé mucho a dedo, precisamente, por más que te recomienden, mirá, no levanté, porque esto. Y uno, claro, que viene de allí, de esa parte de un mundo que se conoce a veces muy poco, cuando digamos las cosas se hacen fáciles para la vida, para algunas personas, uno tiene otra manera de pensar y otra manera de ser y otra manera de actuar. Por ejemplo, lo primero que hace es frena. Claro. Y yo traigo permanentemente maestras, algunas personas que yo digo que en la vida siempre se arriesga y no por eso se debe dejar de ser solidario. Claro. Vivir con miedo es muy triste, o sea, el temor o el miedo es una defensa natural del ser humano, del organismo. Pero, es decir, tener miedo, por ejemplo, doy un caso claro, o un ejemplo claro. ¿Por qué no tocamos el cable que está pelado? Porque tenemos temor a quedar pegados, ¿verdad? Pero vivir con miedo es muy triste, no hay que vivir con miedo. Ya digo, el temor o el miedo es una defensa natural del organismo, pero vivir con miedo es muy triste. No hay que vivir con miedo. Claro. Jaco, bueno, a veces las mismas circunstancias, la inseguridad y eso hace como que uno se vaya cerrando a sí mismo, un mundo ya más individualista, ¿no? que antes. Hoy las casas se construyen con rejas en las puertas, claro, y las ventanas. Y no hay leones sueltos, ni tigres, ni nada por el estilo. Es decir, que el hombre es el enemigo del hombre mismo. El bueno y el malo está dentro de nosotros mismos. Por eso todos los días debemos pedirle a Dios que se levante el bueno con nosotros. Porque el bueno y el malo está dentro de nosotros mismos. Digamos, el peor enemigo del hombre es el hombre mismo, lamentablemente. Y hoy lo estamos viendo. Jaco, vos decías respeto básico para estar en la radio, para estar en los medios, para permanecer. ¿Qué otro, por ahí hay jóvenes que están empezando en esto, bueno, varios estamos empezando también en lo que es la comunicación, para tener esa vigencia, para tener la trayectoria? ¿Qué otro consejo darías vos? Ser honesto. Yo digo siempre que el periodismo independiente no existe, aunque se lo digan 1000 veces, no crean. Lo que existen son los principios y la moral. No se aparten nunca de la moral ni de los principios, pero el periodismo independiente no existe. Eso es mentira. Siempre hay un interés creado en cada actividad de la vida. Lo que existe, reitero, son los principios y la moral. Y ahí nace el respeto hacia el otro. Y nos decía el otro día que hablábamos de no creérsela, digamos, es siempre más o menos... Bueno, es el peor error que podemos cometer nosotros, créenosla. Claro. Pobrecito el que se la cree, porque esa es una gran verdad. Y bueno, y conocer nuestras propias limitaciones nos permite crecer siempre. Siempre. Conocer y aceptar nuestras propias limitaciones nos permitirá crecer siempre, porque nunca en la vida, ya lo dijo alguien alguna vez, jamás en la vida se termina de aprender, y es una gran verdad. Claro. Es una gran verdad. Así es, querido amigo. Bueno, Jaco, seguramente te vamos a volver a invitar y bueno, tendrás historias y anécdotas, pero nos gustaría
¿Tenés algo para recitarnos? Bueno, ¿y qué Te podría agarramos así hacer? medio... A ver, te cuento, por ejemplo, vamos Sí. a hacer algo para Rafaela, ya que estamos Dale. aquí en Rafaela Noticias. Dale. Pero te comento cómo nació este poema. Hace muchos años, muchísimos años. Yo era uno de los que trabajaba en una fábrica que es Sola y Brusa, que aún está Ajá. vigente. Y era jovencito, tenía 17, a ver. Yo llegué a los 17, 18 años, ya venía Rafaela. O sea que empezaste Venía temprano Rafaela. a escribir versos. Venía en esa época venía a los cumpleaños del Ciervo, Ajá. a la noche del Totem y bueno, a la noche rafaelina. Rafaela fue siempre algo mágico y maravilloso para mí. Y nunca tuve problemas, digamos, nunca llegué con el ojo hinchado ni nada por el estilo, de alguna pelea. Siempre encontré buena gente aquí, gracias a Dios. Y la vida después de casado, después de ya de persona mayor, me vuelve a traer periodísticamente aquí. Fíjate cómo son las cosas. Y yo recuerdo que cuando venían aquellas primeras épocas, había un azul de lino impresionante en los campos. Y antes de llegar a Bella Italia, por ejemplo, que es la 70 la que nos trae aquí, veía unos tacurúes impresionantes, que son los hormigueros, que eran más altos que yo. Y el hombre fue transformando el paisaje. Pero al llegar a Rafaela, la arboleda que está en el este de la ciudad, era un túnel. Claro. Un túnel hermoso, pero y uno llegaba ahí, era como que se mezclaba con la naturaleza. Y de golpe aparecía la ciudad grande, hermosa, Rafaela querida. Y bueno, y allí yo escribí un poema que es un poco didáctico también, porque no debemos olvidar a nuestros hermanos originarios, que fueron los primeros que habitaron, porque esto no era un desierto, ellos tenían todo, el cielo era su techo precisamente. Pero bueno, fue el choque de dos culturas y triunfó esta, indudablemente. Y yendo un poco a eso y estirando un poco la charla, que vos estarás un poco apurado, No, te diría que bueno, hablando de nuestros hermanos aborígenes, yo que vengo del norte de la patria, de la puerta al impenetrable, Claro. que me vine aquí a los 17 años porque allí no había futuro realmente. Nosotros quedamos huérfanos, yo era el mayor y tenía 10 años. Y se hizo muy dura la vida, muy dura. Y me vine buscando otros rumbos, era como llegar a Europa, qué sé yo, porque en esa época O a Buenos agarrar Aires, el tren claro. y decir, me voy, fue muy difícil. Y decía, bueno, en 1492, cuando Colón, por ejemplo, llegó a América, reitero, nuestros hermanos aborígenes andaban descalzos, sin ropa, pero eran libres. Lo mismo acá. Hoy están en reservaciones, olvidados por la indiferencia de mucha gente, y con mal de Chagas, y todos los males que pueda haber, lo tienen ellos. Olvidados, invadidos en su lengua, en su cultura, y eso duele mucho. Hay gente que se está ocupando, nosotros muchas veces colaboramos con algunas pequeñas cosas para ayudar a estos hermanos aborígenes y a otros también, pero no alcanza. Por eso yo en el poema de Rafaela incluí al aborigen. Mira. Y simplemente dice así: palpitando en el departamento Castellanos, santafesina se levanta tu bandera, hilera de árboles, frondosa cabellera, orgullo en los rostros de tus hijos, Rafaela. Como piñones, música, maestro, como Berta que rugió con sus motores a la siesta, como aquellos que hace tiempo se durmieron y en cada palabra compartida se despiertan. Y me pienso en tus años donde quieras, con una canción de piel cobriza derramada, por aquellos que tanto, tanto te quisieron antes que tú fueras edificio y tierra arada. Y aquí están, en tus calles, en tus plazas, la razón del indio y del gringo a su manera, para decirte que en el cielo de tus noches brillarás con la luz de sus estrellas y amanecerás en los hombres que quedaron junto a tu historia centenaria y tesonera, en las manos encontradas, en las bocas que rezaron, en el lino florecido azulando tus praderas. En el andar cotidiano de tu gente estarás de pie para siempre, Rafaela. Muy bien, muy Bueno, que bueno. escribí hace muchos años y que cada vez que lo digo me emociona porque realmente es lo que sentí en aquella oportunidad, yo jovencito, porque tiene muchos años este poema. Y bueno, la vida también me permitió sacar a la luz algunas de las cosas que nacen del corazón, precisamente.
¿Muchos poemas tenés? Escribía antes, cuando no trabajaba escribía, así que escribía bastante. No, dejé de escribir hace muchos años ya, pero siempre sobre especialmente sobre las vivencias. La vivencia. Y algunos poemas a los pueblos o a las comunidades, como en este caso de Rafaela o San Jerónimo. Claro. San Jerónimo del Sauce, que tiene su historia también, porque San Jerónimo del Sauce es un pueblo fundado por aborígenes y criollos. Llegaron desde el norte con sus santos misioneros, los primeros avipones, y con ellos la fe y los sueños. Criollos y mocovíes también con ellos vinieron. Eran 100 familias pioneras, los rostros eran 500. Allí nació el primer surco y fue criollo su labriego. Allí cantó la semilla la canción de los abuelos. Y así pintaron la vida aquellos hermanos nuestros, y a la tierra sin alambre le fue brotando ese pueblo. Muy lindo, muy lindo. ¿Lo tenés? Un fragmento de un poema que escribí alguna vez, no recordaba bien. Y es una gran verdad también esa. Claro. Te decía que había escrito uno relacionado a tu localidad, donde naciste, A tu Castelli, padre. sí, a mi padre, sí. ¿Querés que te lo diga? Sí, ¿te lo acordás? No te quiero comprometer. Sí, ya tengo 68, por ahí se me hace alguna lagunita, habrás comprobado vos. Sí, yo pinto un poquitito en este poema lo que fue mi padre. Mi padre era un herrero yugoslavo, trabajaba de sol a sol también. Y me parece verlo engrasado total, pero salía por la noche con los zapatos donde vos te podías peinar, y siempre de traje el viejo. Mi madre catamarqueña, papá sabía 5 idiomas y bailaba en el Pericón Nacional. Mi papá era peronista, era yugoslavo peronista, y bailaba en el Pericón Nacional en las elecciones con mi madre. Nunca voy a olvidar eso. Y claro, mientras él vivió, nosotros vivíamos en un castillo. Porque el papá en esa época era el ministro de Economía de la casa. Yo recuerdo que mi madre le pedía el dinero hasta para ir a comprar el pan. Así se manejaba. Entonces él fallece y, por supuesto que nunca nos faltó nada, vivíamos como duques. Cuando él fallece, al poco tiempo se nos cae el castillito. Y comenzó la miseria, el hambre y todo lo demás, ¿no? Y fue muy duro para nosotros. Éramos 5 hermanos, mamá analfabeta, pero buena madre al fin. Y bueno, y así fue nuestra vida. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, en este poema precisamente, aparte de esa vida, aparte de ese tiempo querido allí en mi pueblo, en Castelli. O sea, por la calle ancha de la vida, donde anidan sueños y esperanzas, yo despierto mis pasos sin apuro, y por las huellas del tiempo vuelvo a casa. Y me veo allí sobre ese norte sufrido y olvidado de mi patria, donde alguna vez un herrero yugoslavo le encendía veranos a la fragua. Era el pan de cada día que el paisaje de mis años contemplaba. Era una vieja melodía que otro idioma y el golpe del martillo acompañaba. Era el recuerdo nostalgioso de otros días que a veces le nublaba la mirada, la identidad que le brotaba por los poros cada vez que derramaba las palabras. Y allí sobre Castelli, nuestro pueblo, se apagó su sonrisa con mi lágrima, y con él se apagaron tantas cosas que se fueron para siempre esa mañana. Pero algo me quedó que como herencia yo atesoro más allá de la distancia, su figura detenida sobre el yunque, encendiéndole veranos a la fragua. Ese hombre era mi padre, el que nunca se fue de Yugoslavia. Porque siempre sabía 5 idiomas, el castellano lo hablaba muy bien, papá, pero nunca se olvidó de su patria, Yugoslavia. Y nosotros, como éramos tan chicos y en esa época no se preguntaba al padre, porque cuando venía una visita, al contrario, nosotros nos alejábamos, nunca tuve oportunidad de preguntarle de dónde venía, y perdimos el origen, digamos, de su nacimiento, de su vida, de su paso por la tierra, ¿no? Jaco, bueno, te queremos agradecer, y bueno, no va a faltar otra oportunidad para poder invitarte, así que muchas gracias por estar, por darnos esta charla. Bueno, gracias a vos, al equipo que acompaña aquí a nuestro querido amigo, y bueno, y sigan adelante, porque yo lo único que pido siempre, yo ya me estoy retirando ya con 68, pido siempre que acompañen a los medios locales y regionales, que no están solamente cuando hay fiesta en la localidad. Están minuto a minuto, segundo a segundo, brindando un servicio fundamental para el crecimiento de las comunidades.
y donde lo fundamental también tiene que estar basado en el respeto hacia el otro. Siempre respeto hacia el otro, por sobre todas las cosas. Y eso nos va a permitir crecer también como personas y como pueblo. La indiferencia es muy mala, es algo que debemos dejar totalmente de lado, porque la indiferencia también es un tema muy importante que debemos tocar a veces y que realmente hace mucho mal y no nos permite crecer ni como personas ni como pueblo la indiferencia. Por eso es bueno comprometernos a hacer algo por los demás. Siempre algo bueno va a surgir de ese querer hacer algo por los demás. Porque es hablar de un corazón desprendido, es de hablar de una actitud de vida y no olvidar jamás que todos necesitamos de todos. La persona sola no existe. No existe. Saco, muchas gracias por venir. Felicidades. Acá está entonces Gracias a Saco ustedes. Agustín con nosotros.